Hola a todos, mi nombre es Angeli y hoy analizaremos la pandemia del COVID-19 desde las teorías de las relaciones internacionales. En un primer momento lo relacionaremos con el paradigma globalista y la teoría de la interdependencia. De forma general podemos mencionar que se evidencian algunas relaciones de afectación en este escenario de la pandemia por aquello que hace o deja de hacer algún otro actor. Podemos enunciar que el fenómeno ocurrido este año claramente traspasó fronteras y dejó diferentes manifestaciones que conectan a los diferentes actores dentro del sistema internacional, a lo cual podemos especificar algunos elementos dentro de la teoría como dentro del paradigma. Primero, es claro un debilitamiento por parte de algunos estados del papel de estos en su búsqueda por garantizar por sí mismos el bienestar y la seguridad de su población, el cual se traduce en la capacidad de estos por frenar ciertas dinámicas que se presentan durante la pandemia, como por ejemplo el aumento de casos por COVID o el hecho de que se priorice la economía sobre la salud de las personas. Segundo, hay otro factor muy importante que se materializa en estas nuevas formas que se presentan de poder dentro de la pandemia. Y cabe aclarar que este es el hecho que permite que todos los actores se relacionen entre sí y se conecten en un escenario internacional. Y con esto me refiero a que estamos en el punto de la pandemia en donde aquello que importa y aquello que todos los actores en el sistema internacional quieren es la vacuna. Así pues, aquel actor que logre ganar esta competencia por la vacuna será aquel que le traerá significativos impulsos y mejoras económicas y políticas. En un segundo momento lo relacionaremos con el paradigma estructuralista y la teoría de la dependencia, la cual postularía que durante la pandemia la periferia es claramente dependiente de otros actores con mayores beneficios y condiciones económicas superiores. Esto es visible a través de algunos elementos específicos. Primero, el constante conflicto por desigualdad norte-sur, en donde se evidencia a través de una crisis sanitaria las condiciones tan opuestas que enfrentan diferentes actores dentro de este sistema internacional. En términos de insuficiencia sanitaria, calidad en los sistemas de salud y la respuesta que sostienen ante la crisis. Un ejemplo de esto se relaciona con el actual avance en la compra de vacunas COVID, y esto es una muestra de aquella capacidad adquisitiva superior de algunos actores y la prioridad también que estos tienen en el sistema internacional. Segundo, hay otro factor importante que tiene que ver con el protagonismo de los actores dentro de la pandemia, en cuanto a que algunos están a cabeza del desarrollo de la vacuna y otros actúan más dentro de un papel secundario. En ese sentido, la dependencia nace en lo económico y en las fuentes posibles de cada actor, de cada país, para desarrollar avances de vacuna. Sin embargo, esta dependencia repercute en muchos más ámbitos como puede ser el cultural, el tecnológico, el político, el de salubridad. Así pues, tercer mundo o la periferia va a terminar esperando la salvación de los primermundistas. En un tercer momento lo relacionaremos con el paradigma neorrealista de Walls, quien anuncia que la estructura bipolar del sistema internacional es lo que permitiría manejar de mejor forma la pandemia, en tanto que solo dos actores toman las decisiones globales y deciden cuál es el camino a seguir para los demás involucrados. Esto es evidente a través de algunos elementos específicos. En primer momento es el papel de las organizaciones internacionales, lo cual menciona Walls es solo la muestra del poderío de algunas naciones sobre el resto del sistema internacional. Sin duda, lo ocurrido por Estados Unidos y su salida de la OMS por disputas con China hace referencia a este postulado. Segundo, por otro lado, hay un factor importante en términos del principio de autoayuda, el cual buscaría que cada Estado maximice su seguridad en el sistema internacional. Esto ha sido un factor recurrente en términos de que las afectaciones por COVID se miden a modo nacional y no tanto en términos internacionales. Es decir, cada país es responsable de la cantidad de muertes que sufra por COVID o de las medidas que tome para enfrentarlo. Por último, la pregunta sería ¿cuál es el paradigma y la teoría que mejor logra explicar la pandemia del COVID-19? En definitiva, podemos decir que el paradigma estructuralista y la teoría de la dependencia se relacionan explicativamente con las dinámicas internacionales del COVID, en tanto que, primero, deja en evidencia un escenario inequitativo con condiciones muy opuestas entre los centros y las periferias, y además se promulgan ideas de dependencia en cuanto a la competencia por la vacuna
y la capacidad que solo algunos tienen para acceder a esta misma competencia. Segundo, esta teoría y este paradigma nos dan la idea de que la dependencia no es una fase, es un estado permanente que antes, durante y después de la pandemia se manifestará, teniendo en cuenta que el protagonismo estará en los mismos actores y que tiene una raíz relevante histórica. Tercero, esta teoría y este paradigma nos da una idea de que la dependencia no se da por escasez de recursos, y con esto me refiero a que si los avances tecnológicos y esta búsqueda por la vacuna no se da en los países periféricos, es dado a que existe toda una estructura del sistema internacional que va a priorizar las necesidades y aquello que postule los primermundistas, y no por el hecho de que en los países periféricos no exista talento científico y capacidades tecnológicas. De aquí y de este tipo de análisis es que podemos cuestionar nuestro papel como país dentro de la pandemia del COVID y de un escenario internacional. Gracias.